Buenos días. Tengo algún inconveniente con la cámara. En todo caso, vamos a continuar hasta que se solucione. Voy a pasar lista. Aguirre, Buenos días, presente. Alvarado Bonilla, Buenos días, presente. Briones, Buenos días, presente. Camacho, Castillo, Buenos días, presente. Chipre, Buenos días, presente. Díaz, Presente. Ramillo, Martínez, Mesías, Presente. Mendoza, Presente. Mera, Presente. Mira, Mirabá, Presente. Mohamed, Morán, Presente. Murillo, Paguay, Perero, Presente. Pincay, Buenos días, presente. Quirumbay, Ramírez, Presente. Robles, Presente. Rodríguez, Buenos días, presente. Sesme, Presente, buenos días. Tobar, Vargas, Presente, buen día. Vargas, Daniel, Presente, buenos días. Villón, a ver, Martínez, Presente. Presente, Villón. Villón, ya. ¿Alguien más? Buenos días, profesor. Disculpe, Mohamed. 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 ¿Alguien más me avisa? Esta misma clase la di en otro curso. Hasta aquí les voy a compartir la primera parte de la grabación les voy a subir, ¿ya? Y a partir ya de aquí, de esta parte de aquí, es decir, van a haber dos grabaciones para ya, porque lo otro no les di, al otro curso no tenía más horas, con ustedes tengo hoy día más horas, y al otro sí les di, lo que estoy ahorita analizando sí les di al otro curso. Entonces van ustedes a encontrar dos grabaciones, porque recién le agradezco que me haya indicado de que efectivamente no estaba grabado. Entonces no va a haber ningún problema, ¿ya? En lo que es las finanzas, les decía, está la balanza de pagos, están los mercados de divisas, también aquí está lo que es la coordinación de la política macroeconómica y está lo que son los mercados de capital. Esos son los grandes temas, ¿no?
Entonces, lo que vamos a ver aquí es Economía Internacional 1, que es lo que voy a trabajar con ustedes en este parcial, en este módulo. Y lo que está aquí es la Economía Internacional 2. Eso ustedes ven en Economía Internacional 2. Entonces, en Economía Internacional 1, que son las teorías de comercio, por qué es importante el comercio, cuáles son las ganancias del comercio, ¿sí? El proteccionismo, el libre comercio, la política comercial de los países y los temas de la integración comercial. Y en las finanzas internacionales, lo que es la balanza de pagos, mercados de divisas, coordinación de políticas y mercados de capital. Esto es en Economía Internacional 2. Como les decía, entonces nosotros nos vamos a preocupar de esto que está aquí. En el otro semestre, que ustedes vean, se preocupan de la otra parte que es la Economía Internacional 2. Entonces, como les decía, el comercio internacional, y hay una pregunta que siempre nos hacemos, es ¿por qué estudiar el comercio, ¿verdad? ¿Por qué existe el comercio, no? O ¿por qué se da el comercio? Esa es una pregunta que nos vamos a hacer y que nos va a llevar y nos va a permitir justificar el estudio del comercio internacional, ¿no? ¿Cuáles son las razones para que se dé el comercio internacional? ¿Sí? ¿Por qué se justifica, por qué se da el comercio internacional? Entonces, como les decía al inicio, les decía, por ejemplo, que cuando compramos un teléfono y vemos que ese teléfono es producido en el exterior, ¿no? Por ejemplo, compramos un Samsung, decimos, bueno, el Samsung viene directamente de Japón. Compramos un teléfono de los que vienen de China, qué sé yo, un Infinix. Entonces decimos la procedencia de este teléfono es de China, ¿no? Entonces, y cuando alguien va al exterior y, por ejemplo, va a un supermercado en el exterior y ve en ese supermercado ve atún, ¿no? Dice atún y le ve la marca, dice atún ecuatoriano, ¿no? Y va a la sección de frutas, y en la sección de frutas ve bananos y ve abajo un sticker que dice banano ecuatoriano, ¿no? Entonces, vamos a ver que los países pueden producir, ¿verdad? Diferentes tipos de productos y esos productos va a estar en función, obviamente, de las capacidades productivas, ¿no? Entonces, una primera razón es la dotación de factores productivos. Entonces, alguien va a decir, bueno, ¿y por qué Ecuador puede producir con ventaja banano, ¿no? Es decir, ¿por qué Ecuador puede producir con ventaja camarón, ¿no? ¿Por qué el sombrero ecuatoriano tiene una alta demanda en el mercado internacional? Entonces, ahí se aplica lo primero, ¿no? Que existen factores productivos diferenciados que le permiten al Ecuador producir con ventaja determinados productos. Entonces, nosotros tenemos tierra, nosotros tenemos mano de obra y tenemos capital. Entonces, ¿por qué el Ecuador puede producir con ventaja bienes agrícolas? Porque en el Ecuador existe una abundancia de tierra, ¿sí? Y obviamente eso lo vamos a ver en las zonas
agrícolas, por ejemplo, ¿no? A lo largo de la costa. ¿Sí? Voy a la provincia del Oro, ¿no? Entonces, en buena parte del trayecto a la provincia del Oro, lo que más observo son plantaciones de banano. Entonces, lo primero que digo, bueno, Ecuador tiene ventaja en la producción de banano porque cuenta con tierra agrícola suficiente y de buena calidad para producir banano y venderla con ventaja en el mercado internacional. Entonces, dice, Ecuador puede producir, qué sé yo, una caja de banano en $2. Entonces, el costo de producción de banano del Ecuador es de $2. El costo de producción de banano en el mercado internacional de un país no productor es de $12. Obviamente, Ecuador tiene ventaja en la producción de banano y por lo tanto Ecuador va a exportar banano. Y a este país que produce banano a $12 no le va a convenir producir ni para el consumo interno, peor para exportar. Entonces, le va a convenir importar banano. Entonces, ahí tenemos una razón, ¿no? Las diferencias en cuanto a la dotación de factores productivos. Entonces, ¿por qué China puede producir con ventajas celulares? Porque China tiene abundancia de capital. China tiene abundancia de mano de obra calificada. Entonces, para producir celulares, ¿qué necesito? Abundancia de capital y abundancia también de mano de obra calificada para poder hacer celulares, ¿no? ¿Por qué los japoneses pueden producir con ventaja autos? Lo mismo, ¿no? Porque tienen abundancia de capital, tienen grandes fábricas que sirven para la producción de autos y tienen una cantidad suficiente de técnicos que les permiten producir el auto Toyota a costos más bajos y tener ventajas en el mercado internacional. ¿Sí? Entonces ahí tenemos una razón, ¿no? Aprovechar lo que tenemos, aprovechar lo que sabemos para poder vender, para poder relacionarnos con el mercado internacional y generar ingresos, ¿no? Eso se llama la diferenciación de productos, ¿no? Estudiamos economía justamente para eso, ¿no? Para dotar, para tener capacidad, conocimientos en economía y poder generar ingresos y poder diferenciarme del resto, ¿sí? Y tener la manera de cómo relacionarme con ventaja en los mercados internacionales, ¿no? Entonces, por eso existen los médicos, los futbolistas, los arquitectos, etcétera, es tener o tener la capacidad de aprovechar lo que tengo. ¿Qué es lo que tengo? ¿Cuáles son las potencialidades? ¿Para qué me va a servir? ¿Y qué ventaja puedo tener eso en el mercado internacional? Por eso, como les decía, habrán futbolistas, habrán las modelos, etcétera, etcétera, ¿no? Se llama dotación de factores productivos. Una segunda razón tiene que ver con lo que es la presencia de economías de escala. ¿Qué significa? Que significa que es mejor para el mercado, para el comercio internacional, concentrar las actividades productivas en determinadas regiones. Significa, por ejemplo, que hay países que están mejor dotados para poder suministrar a la economía, por ejemplo, el aluminio, ¿no? El cobre, ¿sí? Que los países pueden dotar a la economía para la producción de lo que es la industria textil. Si vamos a producir, por ejemplo, autos, entonces determinadas regiones, por ejemplo, Uruguay tiene ventajas en la producción de llantas. Eso es lo que se denomina economías de escala. Economías de escala, entonces se refiere a que la producción concentrada en determinadas regiones, basada en las potencialidades productivas, puede determinar que esos bienes, que esas materias primas puedan ofrecerse al mercado a costos más bajos, a precios más bajos, ¿no? Economía de escala significa producir con costos de producción decrecientes. Definirse los costos, este es el volumen de producción.
Bueno, y la tercera es un factor de demanda, ¿no? Se llama diferenciación de producto. Diferenciación de producto que está relacionado con un componente de demanda, gustos y preferencias de los consumidores. A los consumidores les gusta demandar productos de determinados lugares, ¿no? A los consumidores les gusta el café de Colombia o les gusta el café de Ecuador. A los consumidores prefieren comprar productos textiles producidos en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? O comprar medicinas de Alemania. A eso se refiere a la diferenciación. Entonces, el comercio también se explica porque existen consumidores que dan una respuesta global al mercado internacional. Esa es la diferenciación del producto, ¿no? Y obviamente esto genera altos ingresos en los mercados internacionales. Y obviamente está relacionado con la globalización de mercados, ¿no? Dice, ¿por qué el fútbol, por ejemplo, es muy rentable, ¿no? Bueno, el fútbol es muy rentable porque el fútbol es un producto global. Se juega fútbol en todos los lugares del mundo, ¿no? En los lugares más remotos se hace una canchita y se juega fútbol. Entonces, como el fútbol es un producto global, el fútbol paga salarios muy altos a los futbolistas, ¿no? Entonces es normal, por ejemplo, ver que Messi, que ya está casi en retiro de la actividad futbolística, en Miami gana 50 millones de dólares, ¿no? 50 millones de dólares al año. O que Ronaldo, que gana 200 millones de dólares al año. O que Caicedo, en Ecuador, gana 12 millones de dólares al año, ¿no? O que Pacho, que juega en el París, gana 10 millones de dólares al año. Entonces son salarios muy altos. ¿Por qué? Porque el fútbol es un producto global, ¿no? Y al ser un producto global, se vende en los mercados internacionales y genera toda una cadena de productos similares relacionados con el fútbol, ¿no? Que venta camisetas, promociones, pantalonetas, firmas, relojes, ¿no? Ellos se ponen un reloj y ese reloj se vende en el mercado internacional porque en todos los lugares del mundo ven que tiene ese reloj, ¿no? O se ponen una determinada marca de zapatos y esos zapatos se venden en todos los lugares del mundo porque como, insisto, dada la globalización de lo que son estos mercados. Entonces, eso es lo que se da en el comercio internacional y esa es una de las razones por las que se estudia este comercio internacional. Entonces, ahí tenemos un aspecto importante de lo que es el por qué se da el comercio internacional. Y ahí, para cerrar esta ya parte de aquí, esta primera parte, vamos a ver algo de modelos de comercio. Vamos a ver una primera parte. El primer modelo, uno de los más sencillos, que se llama el modelo mercantilista, es decir, el modelo mercantilista de comercio. Como decía, uno de los primeros modelos, bueno, este modelo está más o menos en los años de 1715, tiene vigencia hasta 1815 aproximadamente, ¿no? Estuvo vigente lo que se denomina la teoría o modelo mercantilista del comercio. ¿Qué es lo que decían los mercantilistas? Lo voy a poner así en comillas, ¿no? Dice así, ¿no? Dice, para que un país sea rico y poderoso, debe exportar más de lo que importa.
debe exportar más de lo que importa, lo cual genera acumulación, de oro y plata que influyen directamente en la actividad económica. Y cierro comillas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos decían los mercantilistas? Aquí hay que sacar algunas conclusiones, ¿no? Los mercantilistas nos decían que la riqueza de los países estaba en función de la acumulación de metales preciosos. Ese es un aspecto importante. Entonces, la acumulación de oro y plata directamente determina el nivel de riqueza de los países. Cuando decimos el nivel de riqueza, nos referimos al crecimiento económico, ¿no? Es decir, el crecimiento, el desarrollo económico está en función de la acumulación de reservas de oro y plata. Ese es un aspecto. El otro aspecto es de que esta acumulación de oro y plata viene del comercio exterior. Es decir, necesitamos una balanza comercial positiva. La balanza comercial positiva nos dice que las exportaciones tienen que ser mayores a las importaciones, entonces para generar un superávit de balanza comercial. Este superávit de balanza comercial directamente va a hacer que se genere una acumulación de oro y plata. Entonces, si tengo un superávit en la balanza comercial, vamos a tener una mayor acumulación de oro y de plata. ¿Sí? Y esto obviamente a su vez va a influir en la actividad económica. Aquí juega un papel muy importante el gobierno, el papel del Estado. ¿Sí? Entonces, el papel del Estado va a ser ¿cómo voy a ponerlo? En aplicar políticas de incentivo a las exportaciones. Y con políticas restrictivas a las importaciones. ¿Cuáles son esas políticas de incentivo? Puede ser, uno, subsidios a las exportaciones. Dos, créditos a bajas tasas de interés para los exportadores. Y tres, otra de las políticas de incentivo, eliminar impuestos. Eliminar o reducir impuestos a los exportadores. Entonces, con eso se va a incentivar las exportaciones. Ahora, para restringir importaciones, el modelo recomienda poner aranceles altos a las importaciones. Es decir, poner bajos aranceles o eliminar aranceles a las materias primas y poner altos aranceles a las importaciones. Con esto está impidiendo o va a impedir que los productos terminados ingresen a las economías, ¿no? Entonces, poner aranceles, prohibir también una política de prohibición de importaciones, ¿sí? Como las más importantes. Pero la más importante es
poner aranceles. Entonces, esta política apunta a que los países deben tener una balanza comercial positiva que permita una mayor acumulación de reservas. Entonces, voy a poner un cuadrito que vendría a ser así, ¿no? Balanza comercial positiva me va a generar aquí mayor acumulación de oro y plata. Esta mayor acumulación de oro va a generar un aumento de la cantidad de dinero. Va a generar un aumento de la cantidad de dinero. El aumento de la cantidad de dinero va a hacer que baje la tasa de interés. Al bajar la tasa de interés, se va a producir un aumento del consumo, y un aumento de la inversión. El aumento del consumo y la inversión va a generar un aumento de la demanda agregada. Recuerden que la demanda agregada es consumo más inversión más gasto más exportaciones netas. Entonces, al bajar la tasa de interés, sube el consumo, sube la inversión y por lo tanto aumenta la demanda. Al aumentar la demanda, ¿verdad? Se produce un aumento de las ventas. Este aumento de las ventas va a traer como consecuencia un aumento de la producción y el empleo. Y genera un aumento del empleo. Ahí tenemos entonces la cadena que se genera, el efecto en cadena que genera este proceso, ¿no? Esto se da a partir de tener una balanza comercial positiva. Entonces, esta balanza comercial positiva es la que produce una mayor acumulación de reservas, en este caso de oro y plata. Eso genera un mayor dinamismo en la cantidad de dinero, ¿no? Recuerden que el sistema monetario vigente es el sistema basado en el oro. El oro y la plata eran los activos internacionales de reserva, ¿no? Los bancos centrales, entonces, mantenían un sistema de tipo de cambio fijo. Lo podemos poner aquí. Aquí tenemos los bancos centrales, aquí está el pasivo y aquí está el activo. Entonces, si tengo una balanza comercial positiva, vamos a tener mayores reservas de oro y plata. Al tener mayores reservas de oro y plata, bajo un régimen de tipo de cambio fijo, porque el sistema era de tipo de cambio fijo, esto va a generar un aumento en la cantidad de dinero. Entonces esto genera un aumento de la cantidad de dinero. Es lo que es la moneda local. El aumento en la cantidad de dinero es la que va a traer como consecuencia una caída en la tasa de interés, ¿no? Lo podemos ver con el gráfico. Entonces aquí tengo el tipo de cambio. Vamos a poner que el tipo de cambio es dólar, oro. Tengo, pongamos, $20 es igual a una onza de oro, ¿no? Aquí tengo la divisa, cantidad de oro. Aquí tengo la oferta, esta es la oferta de oro,
y esta es la demanda de oro. Tipo de cambio, este es tipo de cambio fijo. Aquí tenemos el equilibrio, la cantidad de divisas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando los países tenían una balanza comercial positiva? Cuando tienen una balanza comercial positiva, la oferta de oro obviamente es mayor a la demanda, ¿sí? Y por lo tanto esto va a generar, vamos a poner, un aumento o un desplazamiento de la oferta a la derecha. Y va a generar una caída en el tipo de cambio de equilibrio. Entonces, como el tipo de cambio es fijo, aquí el Banco Central entra al mercado a comprar divisas. Entonces, el Banco Central compra divisas, compra oro y entrega moneda. O sea, una moneda local, ¿no? Vamos que sea el dólar, por ejemplo. Entonces, compra oro y entrega moneda. Al comprar oro, entonces elimina este exceso y el tipo de cambio regresa a su nivel inicial. Entonces, ¿qué está pasando con la cantidad de dinero? La cantidad de dinero tiende a aumentar. Como hay más dinero en el mercado, automáticamente la tasa de interés baja. El precio del dinero, que la tasa de interés baja. Y al bajar la tasa de interés, como es una variable que influye fuertemente en el consumo y la inversión, significa que menor tasa de interés hace que sube el consumo y sube la inversión. Estos son dos componentes fundamentales de la demanda agregada que hace que automáticamente, al haber más demanda, las ventas suban, ¿no? Las empresas se pueden deshacer de inventarios y por lo tanto, al aumentar las ventas, aumenta la producción, las empresas pueden vender más, pueden producir más y pueden contratar más factores productivos, es decir, pueden aumentar el empleo. Entonces, automáticamente aumenta el empleo. Entonces, esto es lo que planteaban los mercantilistas desde la perspectiva del comercio, desde la perspectiva de los mercados, ¿no? Para ellos, la clave del comercio justamente está en la distribución, ¿no? La clave del crecimiento, la clave de la producción, justamente está en los procesos de distribución, no tanto en lo que es la productividad como tal, ¿no? Por ejemplo, en una economía normal o en una economía actual, las diferencias de producción están dadas por diferencias de productividad, ¿no? Dice, ¿por qué? ¿Por qué China tiene copado el mercado internacional de celulares? Ah, porque China es un país con altísimo nivel de productividad, ¿no? ¿Nosotros podemos producir celulares? Sí, sí, pero ellos producen unas 100 o 200 veces más celulares por día de lo que nosotros podemos producir. Entonces eso se llama productividad. Y obviamente al haber más productividad, tienen ventajas en los mercados internacionales y por lo tanto el crecimiento económico depende de la productividad, ¿no? ¿Por qué en Japón el salario es de 5.000 o 4.000 dólares mensuales? ¿Y por qué en Ecuador es de 500? Porque los japoneses en productividad son mucho más altos que nosotros. Entonces las diferencias económicas son diferencias de productividad, ¿no? Si nosotros queremos entender las diferencias de salarios, es por diferencia de productividad. Eso es en una economía normal, una economía actual, pero para la teoría mercantilista no. Las diferencias económicas es unas diferencias de comercio, es unas diferencias de acumulación de oro y plata. Mientras más oro y plata, mayor riqueza, mayor crecimiento, mayor empleo van a haber en la economía, ¿no? Entonces, ahí juega un papel importante el Estado. El Estado tiene que, a la fuerza, tener una balanza comercial positiva. Tiene que dar subsidios, etcétera, y tiene que restringir importación, ¿no? Entonces, esa forma de visualizar la economía, obviamente tiene una lógica
que es el periodo de vigencia de esa economía, que es un periodo netamente de guerras, es un periodo donde los países se imponían en base a la fuerza, y la única forma de poder imponer esas reglas de comercio era en base a la fuerza, no era una cuestión de que, porque cualquier país que pierde en el comercio no es beneficioso ingresar, ¿no? Para ingresar al comercio hay que ganar. Si voy a perder no me sirve de nada, ¿no? Entonces un poco, eso lo podemos también ver, visualizar. O sea, aquí tengo unas láminas que también les voy a compartir. Vamos a ver, aquí les traje lámina, esta es una lámina. Aquí tengo el modelo mercantilista del comercio, el estímulo a las exportaciones mediante subsidios, superávit de comercio, aumenta la oferta de dólares, el Banco Central compra, aquí está toda la cadena que les indicaba, ¿sí? Esto les voy también a subir para que ustedes puedan revisar, ¿no? Entonces, esto ya, y el taller, con esto ya cerramos, el taller van a explicar ese cuadro, el cuadro del esquema 2.2. Van a hacer un cuadro parecido al esquema 2.2, pero suponiendo que un país tiene un déficit en balanza comercial. Pueden anotar el cuadro, tómenle una foto a ese cuadro que está ahí para que lo tengan más a la mano, ¿no? Van a hacer un cuadrito parecido al que está ahí, pero suponiendo que no hay superávit sino déficit. Ese es el taller número 1, ¿ya? Y esto lo van a tener ahí y en la próxima clase que tenemos lo van a presentar. Entonces, uno por grupo, rapidito, y de ahí lo subimos y ese sería ya el taller, ¿no? Entonces, ¿tienen alguna inquietud? Tómenle la foto al esquema, que lo van a hacer, pero suponiendo que hay un déficit en balanza comercial.